Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos, todas, todes los que nos pueden acompañar esta tarde a esta ya la última charla de esta semana de museos. Esta charla se titula Museos en línea y museos incluyentes en colaboración con el Consejo Internacional de Museos y la Academia de San Carlos. Esta ya es nuestra charla de cierre, como les comentaba. Tuvimos diferentes actividades toda la semana en el marco del Día Internacional del Museo, que fue el martes 18 de mayo. Eh, Tenemos una serie de actividades en nuestras páginas. En Facebook ustedes pueden checar unas cápsulas que les hemos subido a lo largo de la semana. Para quienes se conectan con nosotros desde Facebook, las pueden checar, las pueden guardar y mientras acompáñenos en esta conversación. A manera de introducción, el seminario Creación, Diseño y Gestión de Exposiciones, Patricia Real Fierros, va de la investigación, la producción, que busca el análisis, la reflexión y la práctica de la curaduría, museografía y gestión de exposiciones. Esto más que nada con un enfoque artístico, en pro de que los alumnos de la carrera de artes visuales pues puedan poner en práctica todos sus conocimientos y las herramientas que adquirieron a lo largo de los cursos en las asignaturas relacionadas al tema. Y bueno, para continuar me gustaría empezar con la presentación de nuestros ponentes. Me gustaría comenzar con la doctora Gabriela Soriano Prieto. Ella es museóloga por la Universidad de Valladolid, España, maestra en artes por la Universidad de Guanajuato. Tiene una licenciatura en comunicación gráfica por la UNAM. Cabe destacar que es profesional en educación dancística con especialidad en danza contemporánea por el INBA. También es egresada del programa de alta dirección de museos. En el ámbito museológico ha participado en distintas exposiciones artísticas, científicas, culturales y nacionales e internacionales, coordinando investigaciones, curadurías y montajes. También fue investigadora jefe y jefe de exposiciones temporales del Museo Nacional de San Carlos, coordinó la curaduría y montaje del Museo Modelo de Ciencias e Industria. Bienvenida. Continuamos también con Benjamín Martínez Castañeda. Él es egresado de la Facultad de Artes y Diseño en la licenciatura y maestría. Su investigación es sobre el travestismo en la visualidad latinoamericana contemporánea. Es parte de la primera generación del doctorado de Artes del IMBAL con investigación en pedagogía, educación artística y travestismo. Se ha desempeñado como gestor cultural independiente dentro de los proyectos del Instituto de Investigaciones NOA en el 2019, así como también Feminismo y Sexualidades Disidentes 2019, 2018 y 2017. También fue curador de la Galería de Arte Queer, Art Space México, del 2015 al 2018, diseñando más de 20 exposiciones y 3 ferias de arte. Bienvenido. Y para finalizar tenemos al licenciado Gerardo Alonso Ulloa, licenciado en Comunicación Gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Volverá con nosotros en un momento. Continúo con, él tiene una especialidad en diseño de espacios, enfocado en el espacio y discurso a través del mismo. También se ha centrado primordialmente en el diseño y montaje de exposiciones temporales en museos tales como el Museo Nacional de Culturas Populares y el Museo Nacional de San Carlos, en donde diseñó, dirigió más de una veintena de montajes con obra de las colecciones más importantes del mundo y la renovación de la colección permanente. Muchas gracias, Itzel, por la presentación. Pues sí, justo nosotros como seminario, somos un seminario que lo que quiere es aportar a la gestión, al diseño y a la investigación de exposiciones a partir de la Facultad de Artes y Diseño, y lo que nos interesa es pues charlar, platicar y de alguna manera pensar y repensar lo que son los museos. Para nosotros estar en un seminario pues conlleva esta responsabilidad, ¿no? De difundir lo que los museos hacen, y lo podemos hacer a través de pues nuestros estudiantes y las producciones que se desarrollan en la universidad
con la universidad y para la universidad, ¿no? Entonces son como muchas de las ramas que podemos encontrar en el seminario. Y entre ello, pues yo quisiera agradecer a los compañeros del seminario. Voy a compartir ahorita una pantallita, que aquí la ven, sobre todo porque si no se me va a olvidar al final agradecer a todos estos chicos que conforman el seminario. No quiero omitir a nadie porque trabajaron intensamente casi pues un mes y medio para hacer estas 3 cápsulas que pueden ver en las redes sociales de la Academia de San Carlos y también en las redes sociales de la Facultad de Artes y Diseño, y giran en torno a este festejo, por llamarlo así, que es el Día Internacional de los Museos, y que por eso es que amablemente nos invitaron y nos regocija estar aquí en la academia, porque parte de lo que pretenden los museos es esta difusión de colecciones, pero también el que haya una comunidad abierta y que de alguna manera esté promoviendo lo que para la sociedad es importante. Entonces, pues les agradecemos a la Facultad de Artes y Diseño, a todos los directivos, a la Academia de San Carlos por esta oportunidad, y les agradezco mucho a estos chicos por la labor que hacen en torno a los museos. Voy a dejar de compartir la pantalla y ahorita a mí me toca pues hablar un poco de lo que son los museos en red o los museos que están viviendo hoy en día en Internet. Parecería que es algo que solamente surge o que se lleva a cabo a partir del confinamiento, ¿no? A partir de pues este cierre obligado a nivel internacional de no solamente los espacios educativos, sino también los espacios pues expositivos como los museos tuvieron que permanecer cerrados. Hoy una de las noticias que se dio a nivel, digamos, internacional es que Francia ya abrió sus museos, y para nosotros pues es una noticia impactante porque nunca en la historia de los museos habían cerrado tanto, o sea, tantos museos y en tanto tiempo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con estas cuestiones museológicas? Es decir, ¿qué va a pasar con los museos a partir de que hubo este cierre? Y lo interesante que nosotros hemos abordado en el seminario en distintas formas, y lo que queremos también compartirles es el trabajo que los museos llevan, que es completamente, digamos, como incesable, no termina, y a pesar de estar cerrados, los museos hicieron muchas cosas. Y un poco lo que mencionaba al principio es que al parecer los museos, a lo mejor para muchos, empezaron a tener un trabajo en red, a distancia, a partir del confinamiento, pero pues tienen mucho más historia, mucho más tiempo atrás, que ya estaban trabajando para estar en esta cuestión de alguna manera digital, ¿no? Tenemos históricamente, digamos, que los museos pueden ser estos espacios o fueron pensados como estos espacios en donde las musas venían y había un diálogo. Eso era en la antigua Grecia lo que se pensaba de los museos. Museos viene de esta palabra de donde se reúnen las musas, y lo que pretendían era dialogar, ¿no? Había gente que dialogaba en torno a alguna temática en particular y se daban como pues estas disertaciones, estas comparaciones, estas charlas para que de alguna manera se reflexionara en torno a un tema. Y los museos fueron evolucionando, y los museos evolucionaron conforme la sociedad misma fue evolucionando. Esto es muy interesante porque tenemos antecedentes ya a partir de más o menos de la década de los 70, en donde empiezan, por ejemplo, a algunas activaciones en espacios digitales o entornos digitales, como por ejemplo cuando son utilizados los artistas, empiezan a utilizar estas tecnologías y aparece pues una, digamos, solución artística que es el net art. Empieza a haber actividades artísticas en torno a las cuestiones digitales y la necesidad de tener como otro ambiente, otro espacio en donde poder exhibir. Entonces ahí también los museos empiezan a tener un trabajo pues sumamente interesante, porque si bien no es como hoy en día tenemos una pues generalidad en donde podemos estar
en línea o tener a lo mejor un dispositivo que podamos ingresar o tener acceso a internet, pues antes no era tan fácil, ¿no? Si ahora, pues al parecer todo el mundo tiene, pero ya vimos que no es que todo el mundo a veces lo tenga, tuvimos un apagón digital importante a partir de la pandemia. Sin embargo, sí hay una cuestión más globalizada en torno al uso de tecnologías digitales. Pero imagínense en la época, pues digamos, de los 70 no era tan sencillo, y entonces algunos de los museos, incluso en la presencialidad, tenían equipamientos, cuestiones como una computadora para poder observar las piezas del net art que estaban de alguna manera diseñadas por los propios artistas. Entonces, ya hay un antecedente, pues ya antiguo, de cómo, por ejemplo, el arte y las tecnologías tenían un vínculo. Y por supuesto ahorita estamos dando un salto, ¿no? Yo lo que les comento pues a muchas personas es que la pandemia lo que hizo fue pues así empujarnos al vacío, ¿no? De repente habrá algunos que tenían ya puesto el paracaídas y fue muchísimo menos pues así evidente el golpe del empujón que nos dieron. Sin embargo, hay otros que no estaban tan preparados. Entonces, en el ámbito de los museos sucedió lo mismo. Hubo museos que estaban preparados para esta digitalidad, para enfrentar cuestiones dentro de digamos, como plataformas y algunas herramientas o recursos digitales, y había otros que no tanto. Sin embargo, afrontaron, yo creo que en general muy bien esta pues cuestión que la vida dio hacia todos, y sobre todo en este caso estamos hablando de los museos, y empezaron a utilizar muchas estrategias para acercarse a sus públicos. En la cuestión de la digitalidad vamos a tener a lo largo de la historia muchos momentos en donde podemos ver cómo los museos se han pues evocado y cómo han utilizado estos recursos para poder acercarse a sus públicos y también tener otro tipo de acercamientos a los objetivos de cada museo. Es decir, algunos museos van a ser de arte, otros van a ser de ciencia, unos van a ser de historia, cada uno va a encontrar un camino diferente para acercarse a sus públicos y acercarse a sus contenidos y los objetivos, es decir, la misión y la visión de los museos. Entonces, voy a permitirme presentar este diagramita que de alguna manera puede ser muchísimo más fácil de comprender. Bueno, está. Que aquí vamos a revisar un poco ciertos enfoques de museos. Y algo que es importante para nosotros destacar es que una página web no quiere decir que sea un museo virtual, ¿no? O sea, una página web es un lugar en donde podemos encontrar información sobre museos y que nos puedan dar aspectos, pues desde cómo visitar un museo, cómo acceder a las instalaciones o el tipo de colección que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, eso generalmente, pues son museos que no tienen realmente una cuestión en la digitalidad, sino están ofertando los servicios que tienen y puedes conocerlos. La mayoría de los museos tienen este tipo de lugares, ¿no? Es decir, que pues lo que proponen es que observes antes de irlos a visitar. Entonces tenemos este enfoque que es más que nada como una página web. Sin embargo, va a haber una evolución en la definición de museos digitales y en la evolución de los contenidos de museos que están, digamos, viviendo en la internet o en el internet. Eso va a ser muy interesante porque parecería que es algo, les digo, ¿no? Que casi que surgió el año pasado, pero se viene cocinando desde tiempo atrás. Y hoy en día vamos a poder tener museos que van a vivir solamente en la digitalidad, que no van a tener pues no son físicamente visitables, solamente lo puedes hacer a través de internet. Entonces, este pequeño esquemita que yo les quería mostrar, no pretendo leerlo, sino más bien narrarles un poquito lo que ha sido esta evolución, ¿no? En el entendido que muchas veces al principio lo que los museos empezaron a hacer es emular, es decir, repetir lo que tenían en la presencialidad, es decir, físicamente lo repetían en la virtualidad. Entonces, de alguna manera conocías el contenido del museo, veías algunas piezas, pero no iba más allá
de tener como estos dos lugares en donde pueden ser observados los museos. Posteriormente empezó a haber otro enfoque en el que se producía, por ejemplo, también un ambiente o un entorno educativo. Es decir, que también a partir de las cuestiones digitales podrías tener otro acercamiento hacia el museo, que no lo tenías cuando ibas de manera presencial. Y bueno, pues ahora tenemos propuestas, ¿no? Digamos como en esta evolución tenemos propuestas que ya están encaminadas hacia museos que solamente pueden ser visitables a partir de un dispositivo tecnológico, es decir, una computadora, a lo mejor un teléfono, pues digamos ya no son tangibles, ¿no? Están en la intangibilidad. Voy a dejar de compartir pantalla porque les quisiera presentar ahora, por ejemplo, este museo, que aquí lo estamos viendo, ¿no? Es un museo completamente virtual, es un museo de arte. Yo quiero siempre recordarles que pues, hay tipologías de museos diversas, es decir, muchos tipos de museos, muchas clases de museo. Sin embargo, uno de los que nos interesa más como seminario, pues sí son los museos de arte por estar relacionados con la Facultad de Artes y Diseño. Entonces, este museo es uno de los primeros museos que hubo, digamos, en términos globales como museo virtual. ¿Y qué pasa? Muchas de estas piezas que podemos visitar, esperen, aquí me está diciendo, me voy a ir a esta página para que no tengamos ningún problema. Podemos visitar este museo, este espacio, pero que no es un museo que está viviendo en un espacio físico, sino en la red. Y podemos ir a cada una de estas plantas, podemos ir y subir y habitarlo de manera digital, lo cual es muy interesante porque de alguna forma tenemos la construcción de un espacio que es irreal, por decirlo así, que no vive en la realidad, pero que nos da una suerte de recorrido. Aquí otra de las cosas que son interesantes de esta propuesta es que muchas de estas piezas sí son piezas físicas, es decir, que no es arte digital, sino que esa pieza podrías comprarla y podrías tenerla en tu casa, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una cuestión dual en el que el espacio no existe, pero la pieza sí. Va a haber otros lugares en donde no existe ni el espacio ni pues la pieza que se está exhibiendo. Entonces ahí tendríamos pues otra forma de exhibición en la digitalidad. Otra de las no sé si se alcanza a ver no, voy a compartir pantalla nuevamente para ver este otro ejemplo en el que esta propuesta es con objetos reales, pero de alguna manera los recorridos son virtuales. Y esto lo puedes hacer tanto en tu casa como en un museo. ¿A qué me refiero? A que la virtualidad se da a partir de un objeto tecnológico como estos lentes, en donde puedes tú estar en un espacio, sí puede ser en el espacio físico de un museo, pero a partir de la reconstrucción de otro espacio y con la reconstrucción de los objetos. En este caso hay propuestas que van, por ejemplo, desde la visita hacia una exposición sobre el agua, a otra visita hacia grandes civilizaciones como Egipto, Roma, ¿no? Y esta, por ejemplo, que es de Rembrandt. Entonces, lo que vas a ver es la reproducción digital de las piezas en un espacio también digital, pero que las piezas sí pueden ser de alguna forma vistas en museos reales. Entonces, si ven, voy a dejar de compartir pantalla. Lo interesante ahora son las mezclas de, pues digamos, realidades. Incluso la digitalidad va a tener ya un entorno real, por decirlo así, en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, hay un filósofo que a mí me agrada mucho, creo que pues su postura filosófica es muy interesante, que se llama Javier Echeverría, que es un español,
que tiene una teoría que se llama Telépolis y el tercer entorno, que quiere decir que ahora y ahora más que nunca, si ya se venía dando, ahora se puede dar más, que lo que sucede es que puedes tener incluso una vida paralela, que ya en algunas películas y en algunas series ya lo hemos visto, que tienes vidas paralelas, ¿no? A lo mejor Gabriela Prieto en la realidad es de una manera y se conduce de una forma, y en la digitalidad puedo tener un avatar que es, no sé, como un marciano y puede hacer muchas cosas y puede visitar museos que no existen, como este que les estaba presentando del MUBA, que es un museo uruguayo, pero que no está o sea, si vas a Uruguay, no importa, no lo vas a conocer nunca, ¿no? Y que puedes ir a esos espacios y que puedes conducirte de diferentes formas, importando no cómo seas realmente. Entonces ahí la validez de tener como estos mundos, ¿no? Que en un mundo digital ahora también es necesaria y muy importante la presencia cultural, ¿no? Eso va a ser, yo creo que un parteaguas, y que los museos deben estar presentes para que estén en la realidad, o sea, sí, y en la virtualidad, es decir, que son cuestiones que están a lo mejor viviendo en otros ambientes. Y también muchos de los museos hoy en día se basan o se apoyan para estar conviviendo con sus públicos a través de las redes sociales, ¿no? Entonces también esos ámbitos digitales son muy interesantes porque tienes un contacto directo con el público. A veces lo que se cuestionaba en un inicio era, bueno, y tú exhibes en la virtualidad, pero nunca vas a tener como esta retroalimentación del visitante. Ahora lo puedes tener, sí, incluso con la programación misma de la página en la que está albergada el museo, pero también con las redes sociales. Y las redes sociales fueron fundamentales en el momento en que se cerraron los museos por la pandemia. Muchos de los museos mexicanos tuvieron acciones muy importantes o muy interesantes a través de las redes sociales, y sus públicos se fueron sumando a través de las redes sociales, pero también a través de, digamos, como que abrieron nuevos públicos. A lo mejor un visitante que estaba en Argentina no conocía de un museo mexicano o viceversa, y ahora se están abriendo. Entonces las brechas en cuestiones geográficas se van a, pues de alguna manera borrando, y vamos teniendo acceso a otros espacios, lo cual pues es en positivo para las cuestiones digitales. Y yo voy a cerrar con un poco esta conversación diciendo que hoy más que nunca tenemos otra forma de visitar museos, otra forma de ver las colecciones. Existen cuestiones que van a partir de los hipertextos que tienen algunos museos, es decir, que tú puedes tener la pieza, ya sea, por ejemplo, una vasija griega, a lo mejor una escultura olmeca o una pintura contemporánea, y a partir de ese objeto hay algo que no puedes hacerlo en lo presencial, que es acercarte demasiado a la pieza porque podrías dañarla, y en lo digital, pues es increíble que le puedas ver así hasta la textura, a la pincelada, ¿no? Entonces, eso es algo positivo de la digitalidad. También que puedes tener mucha información que está relacionada y vinculada con el tema o con el objeto, y también que puedes ver objetos de distintos pues partes del mundo, de distintas colecciones, y entonces ciertamente pues la presencialidad, es decir, que tú conozcas el objeto vivo, bueno, por decirlo de manera presencial, nunca va a ser igual que la digitalidad, pero en términos generales yo creo que también hay muchas ventajas en estas cuestiones digitales, y que los museos apenas, digamos, como que se está abriendo la puerta para esta línea o este trabajo. Entonces, pues yo estaba encargada de hablar de esta parte de la digitalidad, y cedo la palabra a Gerardo, quien nos va a compartir un poco de estos museos también visitables. Gracias. Hola, buenas tardes. Tengo un poco de problema con mi conexión. No sé si se escucha. Parece que un poco. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, como bien explicó Gaby en esta historia muy rápida del tiempo en la vida de los museos, actualmente lo que nosotros tenemos mucho son estas exposiciones que estamos visitando en web o en vivo.
a través de una página de internet, pero suele mucho confundirse el término, o hablamos de museos virtuales, hablamos de museos digitales, de museos en línea. En realidad, todavía no terminamos como de acuerdo experiencias, y más bien lo que se quiere son justo eso, buscar diferentes experiencias que el visitante también lleva a partir de el involucrarse o meterse a una página de un museo. Les voy a compartir pantalla porque me gustaría presentarle algunos ejemplos. Y ahí está. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido o conocemos el Museo Frida Kahlo. El Museo Frida Kahlo ha sido uno de esos primeros museos en México que ha estado pendiente de los visitantes y queriendo dar a todos sus usuarios una experiencia que se puedan llevar desde el confinamiento que se ha dado. Entonces, una de estas formas que han encontrado los museos ha sido a partir de estas galerías o exposiciones virtuales, donde se va registrando uno a uno cada espacio que tenemos en presencial, y a partir de ciertos programas o ciertas aplicaciones se puede ir teniendo una experiencia muy similar como si tú estuvieras ahí. Puedes dar giros, puedes caminar, basándonos en este movimiento que nos ofrece Google Maps, por ejemplo. Tú puedes ir recorriendo a tu ritmo la exposición y puedes ir moviéndote de sala en sala para poder ver cada uno de los detalles que tendríamos desde el recorrido en presencial. Entonces aquí justo nos movemos hacia otra sala y así podemos ir visitando cada uno de los espacios. Y como son a partir de fotografía, lo que vamos a ver es algo muy, muy similar a lo que estaríamos viendo si nos encontráramos en este espacio. También, otra de las situaciones que nos hemos encontrado y que Gaby hablaba es las experiencias nuevas que tenemos de espacios que no vamos a encontrar dentro de la presencialidad. En este caso tenemos este museo que se llama el Hard Disk Museum, donde desde que entras, sabes que no estás entrando a un espacio físico, que estás entrando a un espacio 100% virtual o en línea. Incluso lo que tienes aquí son folders, como si fueran salas o salones, y cuando tú das un clic en estos espacios, justo como lo haces con una computadora, te va a llevar a ver piezas que sí son 100% hechas para estar en línea. Aquí ya no tenemos ningún tipo de pieza que podríamos encontrar en presencial. Entonces, este tipo de experiencias son las que estamos experimentando justo a partir de la pandemia, donde cuando nosotros nos metemos a la página, o sea, básicamente es como visitar una página, pero le damos el nombre de exposición porque tiene la intención como si fuera un museo en presencial, pero con la diferencia de que estos son únicamente museos desde lo virtual. Otro tipo de situaciones que tenemos es que a partir de la página, como explicaba Gaby, ahí nosotros podemos seguir contactando al museo. Muchas veces las colecciones o lo que vamos a ver no se puede llevar a esta tridimensionalidad a partir de la pantalla, pero sí seguimos teniendo la información en las diferentes exposiciones que algunos museos están abriendo ya. Gaby nos mencionaba que en Francia ya están abriendo todas las exposiciones y todos los museos. Nosotros también estamos desde meses anteriores con muchos museos que ya se encuentran abiertos. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Me gustaría que hiciéramos una reflexión en la cual pensáramos un poco, más bien es un ejercicio que estamos trabajando desde el seminario, donde lo que estamos proponiendo es ya no se trata ahora como tradicionalmente conocíamos las exposiciones de vamos a traer a los grandes maestros de la pintura veneciana, por ejemplo, sino que ahora lo que nos está ofreciendo esta virtualidad o el trabajar en línea es justamente que podemos conocer mucho mejor a nuestro público,
porque, bueno, a lo mejor a partir de encuestas o a partir de algunas preguntas o libros de comentarios en las exposiciones, pues decían, bueno, ¿qué te parece la exposición? O cómo es que tú la visitas, qué experiencia tuviste. Ahora, bueno, muchas veces estos documentos lo que sucedía es que nos decían, ay, sí, está maravillosa la exposición, qué bueno que trajeron este tipo de trabajos al país o a la ciudad, y terminaba siendo un libro donde, pues, como de buenos comentarios, la mayoría, pero en realidad no terminábamos de conocer a nuestro usuario o a nuestro visitante. Ahora, lo que están haciendo en el seminario es buscar e identificar perfectamente bien cuál es el usuario. Esto ya es posible gracias a todos los adelantos que tenemos tecnológicos, y ya podemos saber quién se mete a nuestra página, quién visita la exposición, cuántos clics da, y de qué sexo es, qué edad tiene, porque toda esta información ya está en las dichosas cookies, ¿no? Por ejemplo, por eso es que se vuelven tan importantes que nos piden en todos lados que si las cookies, queremos activar las cookies, porque todo eso es información que nos va a permitir dirigir nuestros esfuerzos a un público específico. Ahora ya sabemos quién es nuestro público, y eso es lo que creo que podríamos retomar o que nos ha dejado esta pandemia. Normalmente toda esta información de forma comercial es como se aprovecha, pero en la cultura, pues ahí hay como un gran nicho que ahora tendríamos que estar aprovechando desde la escuela o desde las nuevas generaciones que se van a dedicar a hacer exposiciones, para poder saber con precisión a quién estamos llegando, en qué momento es el mejor, cuánto tiempo duran o cuánto tiempo le invierten, y qué tipo de producto o experiencia quieren ahora el usuario. Ya no podemos, o ya nos dimos cuenta durante este año que hemos estado trabajando con el seminario, nos dimos cuenta que los chicos estuvieron revisando todas estas estadísticas, y descubrimos algo muy importante, que ya no es que yo voy o me voy a destinar un tiempo para ir al museo, y entonces ya sé que voy a tener media mañana o toda la mañana, sino que ahora, como es a partir de una página, pues vemos que desgraciadamente tenemos 2 minutos para poder captar la atención del visitante, y si lo hacemos en ese momento, lo podemos llevar a nuestra exposición, y quizá ahí invierta un poco más de tiempo. Ahora, se tiene que volver también como súper interactivo el asunto, porque si no, perdemos la atención, y lejos de que el visitante permanezca y tenga este deleite o este gozo estético por observar las piezas y comentarlo, pues ya lo hacemos básicamente en solitario, porque lo hacemos desde nuestro equipo personal, ya sea nuestro teléfono, nuestra tableta, nuestra computadora, y se pierde un poco. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a estas nuevas necesidades, y a lo mejor este tipo de exposiciones, quizá en un futuro ya no les vamos a denominar exposición, porque ahorita una exposición lo que hacemos es relacionarlo con la presencial, pero mientras vamos avanzando y vamos descubriendo que estos usuarios están consumiendo de manera diferente también las exposiciones, quizá lo nombremos de otra forma, quizá utilicemos o importemos desde otros espacios o desde otros modelos el cómo crear una exposición. Veíamos hace rato en esta exposición del Hard Disk cómo ya es un lenguaje visual 100% enfocado en la tecnología. Ahora a lo mejor el futuro será como empezar a trabajar con videojuegos o con animaciones, pero sin que sean cápsulas de video, sino empezar a hacer como híbridos, donde sí podamos tener información específica como se encuentra en una exposición, pero visto desde otro modelo, desde otra perspectiva, identificando todo esto desde un usuario que está surgiendo, que se está formando, que se está moldeando en este momento, como es el que busca una página web. Voy a ceder, creo que andamos un poquito cortos de tiempo quizá, voy a ceder la palabra a Benjamín, y si me da chance regreso otra vez con más ejemplos. Bien, hola a todos, buenas tardes. Pues sí, soy Benjamín. Voy a dejar, perdón, dejo de compartir. Soy Benjamín Martínez, y bueno, les voy a hablar también de la otra parte de esta investigación que estuvieron realizando en el seminario, donde encontraban tipos de museos incluyentes o inclusivos. Como todos podríamos saber o creer más bien,
El hecho de que un museo sea incluyente, pues no implica que todos tienen el mismo acceso a este, ¿no? Entonces empezábamos a ver que los museos se empiezan a adaptar con rampas, con textos en braille, se empiezan a deformar, ¿no?, los edificios para que las personas de capacidades múltiples puedan ingresar y estar en estos y apreciar el trabajo. Sin embargo, también me gustaría hablar de otro tipo de museos o de otro tipo de inclusiones o más bien exclusiones que se hacen desde los propios del museo como aparato, ¿no? No voy a hablar desde la cuestión museológica ni museográfica, sino del museo como aparato, aparato ideológico de Estado, en el que ciertas narrativas, si no es que todas, se quedan afuera. Entonces han empezado a surgir distintos museos como museos indígenas, como el Museo de la Mujer o como museos que toquen el tema de la diversidad LGBT. En el caso de hoy, pues les presentaré museos que están en el marco de lo LGBT, aprovechando también que el 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la LGBT-fobia. Entonces, hablaré de museos, pues propiamente desde la diversidad, más bien desde la disidencia sexual, pensando que estos temas son temas que se excluyen desde los marcos institucionales, ¿no? Lo podemos ver, son temas de los que no se hablan en televisión, de los que no se habla en la educación ni básica, ni intermedia, ni universitaria, son temas que no se hablan mucho menos en museos, ¿no? Porque son espacios que están destinados a narrar historias oficiales. Entonces, estos museos que les presentaré están en el marco, digamos, del activismo do it yourself o hazlo tú mismo, o como otras activistas le han llamado el hazlo con otros, ¿no? O con otras. Y entonces aquí es donde los colectivos se unen para albergar su archivo, para albergar su acervo, para generar su propia historia. Si el sistema no te da tu historia, uno se crea la historia, ¿no? Porque creo que como sujetos diversos, como sujetos LGBTs, también tenemos derecho a la historia. Entonces, bueno, les presentaré los ejemplos. El primero es Museari. Es un museo dirigido por Ricard Huerta, un profesor de la facultad, de la Universidad de Valencia. Es un museo en el que, pues, es un museo digital en el que podemos ver ciertas colecciones, en particular la de él. Es un museo que se ha desplazado. La primera parte estaba concentrada en museo tipográfico, es decir, cómo se construye la diversidad sexual a través de las tipografías, en el cartel, en el cine, en la revista, y entonces empezó a hacer un museo tipográfico a partir de esto y después lo llevó propiamente a las artes visuales, ¿no? Lo desplaza un poquito de lo gráfico a lo visual y vamos a empezar a ver, pues, distintos espacios. Es un museo que está activo desde el 2015 como disidente sexual, desde el 2015, y vamos a ver la obra, por ejemplo, de Javi Moya, de Adolfo Ciurana. Podemos ver también a Daniel Trejo, a Maribel Domenech, a Pepe Miralles. Podemos ver también a Velascona, podemos ver a Felipe Rivas, ¿no? Ahorita está la exposición de Fabián Chaires, que es un artista mexicano. En este museo vemos dos artistas mexicanos, Fabián Chaires y yo, pero ahora pues solo por tiempos les presentaré el trabajo de Chaires, que lo conocemos por el Zapata Gate de hace un año, que estuvo como muy mediatizado el asunto. Y bueno, aquí vemos cómo el arte de Chaires se incorpora a la narrativa que se construye desde Museari, ¿no? Si bien México era el único país de Latinoamérica que hacía falta de incorporarse al museo, y este año, pues con 2 exposiciones se hizo. Entonces, bueno, este es uno de los proyectos que pueden observar. Museari cada año publica el catálogo de sus expositores, bueno, de su museo. Entonces, pues también digamos que cumple con esta función de difundir el trabajo más allá de las exposiciones, sino de crear acervos.
Este otro es de Brasil, es el Museo de la Diversidad Sexual. Es un museo que se encuentra en el metro, así como si bajaran como las galerías estas que están en los metros de la Ciudad de México, bajas en Chabacano y está tu vitrinas, o el túnel de la ciencia que también tiene sus salas de exhibiciones. Sin embargo, este museo, digamos que tiene su lugar, no es una vitrina ni es un pasillo, sino que es pues sí ocupa una habitación, un espacio que es diseñado para, tal vez no para albergar el museo, pero fue readaptado para ello. Y bueno, aquí podemos ver distintos tipos de exposiciones que claro, como todo museo se vio afectado por la cuarentena o por el virus, que eso también es curioso, es la segunda vez que la comunidad LGBT se ve afectada por un virus, ¿no? Ahora también, como en los 80 hubo resistencia desde el arte, pues también ahora tenemos resistencia desde acá. La primera exposición digital que hicieron se llamó Queerintena, que se hizo en Instagram, ¿no? Digamos que ocuparon estos medios y creo que les funcionó bastante bien para los fines que buscaba o que tiene el propio museo, ¿no? Aquí tenemos como todo el trabajo que han estado haciendo, los carteles de todo el trabajo, tanto exposiciones como seminarios. Y bueno, ahorita voy a brincarme a su Instagram para que lo podamos ver un poco mejor. Ahorita traté de meterme hace rato a esta liga, pero si ustedes lo pueden hacer más tarde, yo creo que ya estará disponible porque estaba se trababa mucho, entonces por eso no se las comparto porque es un recorrido un recorrido digital por el propio museo, ¿no? Entonces, si les interesa, métanse al Instagram de Museo de Diversidad Sexual y denle clic a ese enlace y van a entrar a ese como levantamiento digital del museo. Entonces, bueno, aquí tenemos pues todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues también tiene una página de Facebook en la que comparten los en vivos, como lo estamos haciendo nosotros ahora, o hacen como seminarios más abiertos a todo público, pensando también en la seguridad de las personas que participan, ¿no? Para evitar ser atacadas por personas LGBT odiantes, ¿no? Bueno, brincaré ahora también a este museo que es un museo que no tiene lugar. Es un museo que su único lugar es Instagram, pero que también hace exposiciones con la mentalidad de la ocupa, ¿no? O sea, como esta idea de meterte a invadir espacios abandonados, ¿no? En el caso de un ocupa es como una cuestión de residencia, pero en el caso del museo es como para hacer una exposición ahí, ¿no? O sea, van, estudian el espacio, se meten, hacen su exposición por 1 o 2 días y recogen el lugar. También han trabajado con la universidad una universidad de Bogotá. Este museo está en Colombia, ¿no? Son grupos activistas de Colombia. Y bueno, con ellos me gusta mucho el tratamiento porque tienen muy claro lo que significa, para ellos es muy claro el término queer, ¿no? O sea, como un término paraguas que pueden incluir a lo LGBT, pero también a otro tipo de disidencias o personas que disienten de la heterosexualidad como régimen sexopolítico. Entonces, esto es muy, muy interesante porque no solamente se concentra en prácticas sexuales, sino también en identitarias. Entonces, bueno, podemos inspeccionar un poco el trabajo que hay aquí. Ahorita están promoviendo un seminario que van a tener, o la presentación de la novela de Chapeo de Johann Mijail, un artista de la República Dominicana. Y bueno, pues podemos ver otro tipo de trabajo en cuanto al encuentro de museos virtuales, ¿no? Este es, digamos, el banner de una invitación. Vamos a ver el archivo que están trabajando. También estos museos recientemente han estado empezando a juntar archivos de memorias trans, ¿no? Porque son historias que sufren más violencia que cualquier otro, ¿no? Porque son doblemente segregados, son doblemente señalados y entonces los archivos se pierden. Entonces, bueno, esto nos está ayudando a conservar la memoria de estas personas.
Ahora está este otro que no es propiamente un museo, pero es un acervo digital de la memoria trans, ¿no? Archivo LGBT, es el archivo Pietro, ¿no? De Argentina. Este es un acervo argentino. Si le dan aquí a biblioteca lgbt.blogspot, pueden entrar, no son descargables, pero sí pueden ver como toda una cronología de literatura y hemerografía sobre movimiento LGBT en América Latina y Estados Unidos, ¿no? O sea, como en toda América está y está ordenado de manera cronológica. Entonces aquí podemos ver todos, ¿no? Los archivos de periódicos, archivos de revistas porno, archivos de las redadas que hacían para levantar a las personas trans, estas fotografías de amoríos homosexuales de principios de siglo, anuncios, bueno, vamos a ver también como noticias no tan agradables sobre asesinatos y suicidios, pero que también pues son parte de esta historia, ¿no? O sea, no podemos omitir que nuestras compañeras lesbianas, trans y maricas mueran a manos de alguien más, ¿no? Es una cuestión que tenemos que preservar para generar esa memoria, ¿no? Para evitar continuar con el odio. Entonces, bueno, esto está en Argentina. Y por último está el Museo Di. Este es un museo también de Instagram que está en Chile, ¿no? Es una propuesta chilena que, pues bueno, también ahorita están haciendo, ellos son más que de obra gráfica, son de objeto, archivo de objeto. Entonces, la mayoría de su trabajo gira en torno a los objetos que ocupamos las personas LGBTs para generar nuestras propias historias. Entonces, ahorita estaba esta parte de las peluquerías pensando en el trabajo de las mujeres travestis. También estuvo la persecución de los homosexuales en las dictaduras, ¿no? Eso lo podemos ver a través de la crónica de Pedro Lemebel y en el Museo de Memoria y Tolerancia de Chile. Y que ahora pues están recuperando estas historias LGBTs que fueron silenciadas en dictadura. Ahora está esta convocatoria para una cuestión más hacia lo no binario, ¿no? Si ustedes forman parte de estos colectivos no binarios o LGBTs y que crean que tienen archivo como objetos, pelucas, joyería, ropa y que creen que puedan incluirse en esta colección, pues bueno, aquí está la convocatoria para enviar fotografías y fechas, ¿no? Entonces, creo que eso también me gusta mucho de este museo, que es abierto, ¿no? A diferencia de los otros museos, por ejemplo, que están regidos por curadores, este también, pero no es una curaduría cerrada, sino que están abiertos a todo el público a través de convocatorias. Entonces, creo que esto me fascina mucho, ¿no? Podemos ver esta otra sobre los rayados y grafitis. Vemos aquí a Hija de Perra en un cartel. Podemos ver todas estas pintas o empastes que hacen durante las marchas, menos pacos, o sea, menos policías y más travestis en las calles. Eso es necesario, no nada más en Chile, sino en todo el mundo. Entonces, creo que podemos ver cómo funcionan. Algo, ahora ya como que cerrando el tema de esta cuestión de lo LGBT, creo que me gustan mucho, quiero poner a Hija de Perra porque me encanta Hija de Perra, entonces mientras yo estoy hablando van a ver Hija de Perra. Creo que lo que tienen estas apuestas es que están también queerizando los medios, ¿no? O sea, más allá de hablar del museo como una estructura vertical, como una institución, la estamos viendo desde abajo, la estamos viendo desde otras historias no contadas, la estamos viendo desde una organización más activista y no necesariamente institucional. Por eso me gustan estas apuestas y que estén ocupando medios como Instagram para defender desde sus lugares, que son museos, me parecen también unas apuestas para pensar en exposiciones multimediáticas, es decir, de distintos medios, de distintas materialidades. Entonces creo que esas son las apuestas que la pandemia nos ha develado, ¿no? Que como bien mencionaron mis compañeros, antes de la pandemia, pues las nuevas tecnologías pues ni son tan nuevas, ¿no? O sea, ya tienen unos añitos
ya están ahí, ya digamos que ahora nos parece que a la universidad pública le parezca nueva, pues ni modo, llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde al futuro, pero pues el futuro ya fue, ya nos pasó, y entonces lo que está pasando ahora con estos es que también estamos pensando otros modos de hacer conectividad, otros modos de hacer exposiciones y otros modos de hacer museos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte y ya les quito a hija de perra. Muchas gracias por a cada una de sus intervenciones. No sé si el licenciado Gerardo quisiera añadir alguno de los ejemplos que nos estaba presentando anteriormente o si quisieran pasar a ronda de preguntas. Yo quisiera aquí en el Facebook nos están preguntando, bueno, agradezco a Itza SG, dice que no tenía idea de que existían esos museos, y JG Bielma pregunta, ¿cómo adaptamos como espectadoras a estos nuevos espacios digitales de los museos? Bueno, pues aquí yo pensaría un poquito la charla, aunque parecería que son como dos temas diferentes, están relacionados porque el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, está celebrando el Día Internacional de los Museos con el tema El futuro de los museos. Entonces, justo y un poco como albergando la pregunta que nos hacen, es que ahora uno de los planteamientos que se tiene es que los museos tienen que estar de alguna manera, pues como nos presentó Benjamín, vinculados más fuertemente a la sociedad. O sea, por supuesto que siempre va a haber museos que pues van a estar desde pues del gobierno, ¿no? Y de alguna manera van a ser como muy como son los museos en nuestra cabeza, ¿no? Como de alguna manera los concebimos. Sin embargo, poco a poco los museos están siendo más abiertos, están escuchando más a la sociedad porque justamente a la sociedad estamos vinculándonos a partir, por ejemplo, de las redes sociales. Internet hizo también que pasara eso en muchos ámbitos y los museos forman parte de esos ámbitos. Es decir, que antes los museos dictaban, tenían como pues así un marco institucional en el que daban o dictaban alguna información y nosotros como observadores pues hacíamos eso, observar, pues a lo mejor si era una cuestión bastante agradable, sin embargo no había como esta reciprocidad que ahora en teoría los museos están volcados hacia ese futuro, así que los públicos han escuchado, pero que haya reciprocidad, es decir, que las exposiciones sean un poco lo que nos estaba presentando Benjamín, ¿no? Que la colectividad tenga la necesidad de expresar algo, de mostrar algo, y los museos alberguen esos como mensajes para que otros colectivos también los observen. Entonces, en ese sentido, es que pues yo respondería esta pregunta de cómo tendríamos que estar como espectadores en los museos digitales, en esta cuestión de escucha, pero también de participación, ¿no? Los museos viven a través de sus colectivos y hay museos que nos gustan más o museos en donde nos sentimos más acogidos o que tienen ese eco para nosotros mismos, pero depende mucho de nosotros como, pues, digamos, esta sociedad que va impulsando otros temas, otras observaciones, otras investigaciones, y eso es lo que pretendemos que con los especialistas, es decir, con la gente, por ejemplo, que está en la facultad y que diseña, gestiona, investiga y organiza exposiciones, tenga ese, pues así, súper oído para escuchar a toda la sociedad y que haya siempre esos ecos en los museos y que no sean espacios cerrados y que solamente pocos puedan acceder, sino que pueda ser como, pues, muy variada esta información y que haya, pues, diseño de exposiciones en todos los sentidos, no nada más en las cuestiones tangibles, sino las intangibles y en las cuestiones intelectuales que nos permitan visibilizar a otros, no nada más a nosotros mismos, sino a otros. Y creo que eso lo hace muy bien los museos digitales, ¿no? Los museos que viven en la digitalidad. Nos ayudan mucho a entender también otras culturas, otras sociedades y que están al lado y que muchas veces no son visibles, ¿no? Entonces, yo respondería de esa manera y no sé, Benjamín o Gerardo, si quieren también
responder. Ya tenemos poquito tiempo, pero ahí está esa pregunta. Bueno, Sí, pues adelante, Benjamín. no. Estaba pensando, pero no sé, no sé. Mientras tanto, ya un poco a manera de cierre, como lo veníamos comentando también, esta pandemia que adelantó un poco la transformación de estos espacios para el arte, que de alguna manera ya se veía este progreso de las tecnologías, del Internet, de la transformación de los dispositivos, pero que de alguna manera con la pandemia se adelantaron, ¿no? También cómo sería, cómo veríamos y qué reflexiones tenemos a partir de este momento en adelante para revisitar esos espacios y entender esta nueva experiencia que ya no se da en un espacio físico, sino es a través de esta transmedialidad, ¿no? También cómo reflexionamos estos nuevos espacios incluyentes también, y cómo enfrentarnos a estos retos y dónde queda esta experiencia sensorial del espectador. Yo creo ahí hasta cierto punto que o sea, que este tipo de diseño de exposiciones sí tiene que situar hasta cierto punto más y mejor a su espectador como usuario, ¿no? O sea, así como se piensa en el asistente al museo presencial, ¿no? De generar la experiencia desde que entra al museo, cómo se le recibe, el recorrido por la sala, la disposición de obra y demás. Creo que aquí también funciona así hasta cierto punto, pensando en estos otros dispositivos, ¿no? Como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, porque cada uno de estos medios tiene sus propias posibilidades, ¿no? O sus propias condiciones. O sea, pensar un texto curatorial de, o sea, de 20 caracteres para Twitter, pues ahí hay una cuestión, el uso de las imágenes también, ¿no? Pensando en Facebook, donde uno cede derechos de autor al compartir imágenes, ¿no? O Instagram, que te concede o tienes esos derechos conexos o patrimoniales de tu obra y la autoría se conserva en Instagram, pero también habrá que pensar en cómo es el mismo display, ¿no? Que es una pantalla que sube, ¿no? Entonces hay que ocupar las otras herramientas, ¿no? Como las transmisiones, las historias, los tags, ¿no? Que eso también te lleva a pensar en otro modo de habitar estos espacios, ¿no? La cantidad de imágenes, ¿no? Por ejemplo, un álbum de Facebook, pues sí tienes, creo que hasta 120 imágenes puedes ocupar, pero tú como usuario de Facebook realmente te vas a poner a revisar un álbum de 120 en una plataforma que es muy lenta, ¿no? Para eso, por ejemplo, a diferencia de Instagram, ¿no? Que puedes poner muchas imágenes, pero tienes que pensar muy bien el orden, porque en el momento que subas una ya se te desacomodó todo el timeline, ¿no? O sea, en tu perfil o en el TikTok, ¿no? Donde tienes que hacer contenidos de 1 minuto, menos de 1 minuto, ¿no? ¿Cómo sintetizas algo en una investigación que para una exposición convencional tardas entre 2 y 3 años en realizar? ¿Cómo la sintetizas en 1 minuto? ¿No? Entonces creo que ahí también tenemos que pensar, al menos desde el lado que yo estoy trabajando, que son estas redes sociales como espacios expositivos, pues hay que pensar también sus propios manuales, ¿no? Y ver desde ahí nosotros tenemos que adaptarnos al manual, que de por sí ya estamos adaptados, ¿no? O sea, ya cuando empezaron los tags todo el tiempo era hashtag porque no sé qué. Entonces ya estamos adaptados a eso. No tenemos por qué aprender esos lenguajes porque ya los tenemos. Solo más bien tenemos que aprender a usarlos, ¿no? O sea, tenerlos ahí y a desenvolvernos desde esa misma plataforma. Voy a interrumpir un poquito. También tenemos aquí un comentario de Itza que dice, me gusta mucho cómo se están añadiendo museos, rompiendo este monopolio de la institución, llegando a más gente, pero los retos que mencionaban
sobre la interacción y la retención de la atención del público usuario son muy interesantes. Pues sí, ¿no? Ese es uno de los retos que se tiene en la digitalidad, y los museos tienen que estar de alguna manera investigando y resolviendo lo que mencionábamos al principio, que ya ahora vamos a tener como dos mundos, literal, ¿no? O sea, uno en la virtualidad, uno en la digitalidad y uno en la realidad. Incluso hoy en día ya se va a quedar, de alguna manera, por ejemplo, llegan invitaciones de inauguraciones de exposiciones que están en Alemania y te dicen la hora y te dicen el vínculo, porque pues, si tú que estás en China lo puedes ver. Entonces vas a tener que estar pensando en estos dos usuarios, en los usuarios reales y en los usuarios digitales, y también en cómo cohabitan y pues digamos, se diversificó el público, se amplió, pero también en algunos casos se está especificando, ¿no? Porque tienen cuestiones muy, muy particulares. Entonces, el reto pues cada vez es mayor, ¿no? Cada vez es más amplio, y entonces hay que estar investigando y cada vez tenemos que revisar particularidades, objetivos, y sobre todo no perder o tener como la vuelta muy clara de dónde va el rumbo del museo, qué es lo que está albergando, qué es lo que quiere comunicar, quiénes son los que de alguna manera conforman su comunidad. Y eso hará, yo creo, que la vida del museo, pues así, larga, 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 larga y extensa. Y eso es lo que pretendemos, que cada vez haya más profesionalización en torno a los museos. No quiere decir que excluyamos a gente, al contrario, que la incluyamos, pero con mecanismos estudiados, como comenta Benjamín, con cosas muy, muy comunes como un TikTok, pero que estén bien utilizadas para tener esta comunicación mucho más estrecha, ¿no? Así es. Entonces, si les parece bien, que cada uno me regalara su última intervención a manera de reflexión del futuro de los museos. Si gusta comenzar, licenciado Gerardo. Sí, gracias. Bueno, sigo con un poquito de problemas con la conexión, pero espero que se esté escuchando. Me gustaría cerrar mucho con una reflexión que sea que pensemos como esta posibilidad de quizá ver el espacio digital o la web como una oportunidad más para crear algo distinto, algo que no sea necesariamente llevar la exposición de lo presencial a lo en línea. Ahorita Gaby decía que pues estamos teniendo cosas híbridas, lo cual me parece muy bien, pero ¿por qué no comenzar a visualizar el generar algo totalmente nuevo, totalmente distinto a partir de este momento? Tenemos el cómo hacerlo, pues ahora es cuestión de innovar en no nada más utilizar la tecnología como el TikTok o como las aplicaciones de Instagram, etcétera, Facebook, sí, pero ¿qué más podríamos hacer de manera novedosa? ¿Cómo podríamos, incluso ya como decía hace rato, ya no llamarlo exposiciones, sino otra cuestión totalmente distinta? Yo creo que ese es el reto que yo vería para el futuro, cómo integrarnos a algo que todavía no existe, sino crearlo, desarrollarlo a partir de ahora. Gracias. No, a usted. Continuamos. Gabriela. Pues sí, yo pensaría que el reto es muy grande. Estoy de acuerdo con Gerardo que también hay la posibilidad de empezar desde cero y conceptualizar otro tipo de museos a partir de esta cuestión digital. Pero también va a haber como distintas vías, ¿no? Los museos van a seguir, los museos en lo presencial son sumamente importantes, albergan colecciones que a nivel, digamos, internacional, nacional o local, pues concentran la historia de un lugar o una población. Siempre van a estar como muy, muy, pues digamos, ávidos de investigación y de cuestiones contemporáneas, pero también van a estar estas cuestiones híbridas, entonces vamos a tener como muchas vías. Y creo que lo más importante ahora es que sí estamos conscientes de que siempre va a haber alguien que los está visitando, los está consultando, y que debe haber como esta comunicación constante, ¿no? Que eso yo creo que será
uno de los principales trabajos que tengan los museos, ya sea presenciales, digitales o el museo que podamos imaginar, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Terminamos contigo, maestro Benjamín. Pues yo creo que más bien esta situación que estamos viviendo en la que tuvimos que unos le tuvieron que meter reversa y otros le tuvieron que meter el turbo, nos trajo una posibilidad, ¿no? O sea, una posibilidad para una posibilidad creativa, ¿no? Para repensar, para reimaginar, para no nada más los modos de convivencia entre nosotras las personas, sino también con las instituciones, con los medios y eso, tenemos ante nosotros un lienzo en blanco, tenemos una oportunidad enorme que tenemos que estudiar y que encontrar una salida. O sea, más bien estamos ante el lienzo en blanco. Para mí es eso. No puedo decir más porque estoy como en el momento que te avientan a la barranca sin paracaídas y en caída libre, así me siento y lo estoy disfrutando mucho. Muchas gracias. Creo que no es el único. Varios vamos en este proceso. Yo también creo que vamos empezando y vamos a ir adaptándonos cada vez más a estos nuevos dispositivos, estas nuevas plataformas y vendrán muchísimas más cosas. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por el tiempo, por sus reflexiones, por sus aportes y pues a todos quienes conectaron con nosotros, muchas gracias. Esperamos que esta información les sirva y haya sembrado muchísimas más dudas en ustedes para que sigan investigando, para que sigan adentrándose en el tema, buscando y también nos abramos ese panorama y que ahora veamos que vienen muchas cosas más y nuevas maneras de que nosotros podamos acceder al arte, no solo de aquí, sino de muchos otros espacios, muchos otros países, regiones y culturas. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.